La idea de la revolución es tan poderosa que aún hoy sigue teniendo buena aceptación y sobre todo buen marketing. Sí, hoy, cuando se nos impone la percepción de que los cambios políticos solo pueden ser consecuencia de la aprobación parlamentaria o de la decisión de un gobierno, hoy la revolución sigue representando una ilusión disruptiva, un espejismo de cambio estructural que no tiene correlato en el disciplinamiento que impone el andamiaje político, institucional y burocrático. La revolución socialista o comunista ya no es una posibilidad ni siquiera remota, ni siquiera para comunistas o socialistas. Desde hace un tiempo, la revolución viene siendo invocada por gente que unas décadas antes hubiera aborrecido la idea de revolución, de la revolución productiva a la revolución de la alegría. A primera vista, y desde la perspectiva de un revolucionario dogmático, la idea de que existan otro tipo de revoluciones que no sean la revolución social es una blasfemia y una burla a la revolución. ¿No es la burla a una institución o a una idea cristalizada? Una actitud que puede considerarse revolucionaria. ¿No es la revolución un concepto que viene a poner en duda, a desarmar aquello que se nos presentaba como inalterable? Si así fuera, la revolución se parece mucho al presente. En cuanto se quiere concretar, ya pasó. Quizá por eso se le asocia tanto a lo deseado más que a lo posible. Sin embargo, pensar en la revolución como algo imposible es descartar cualquier idea revolucionaria. Algo que no necesariamente puede ser malo. Después de todo, la revolución suele traer consigo la necesidad de instalarse, de volverse doctrina, de reemplazar unos dogmas por otros, de cambiar las cosas para instalar otro tipo de arbitrariedades e injusticias más al gusto de quien imparte esa alardeada revolución. El problema, cuando se instala la idea de la imposibilidad de la revolución, es que eso conlleva también la imposibilidad de todo cambio, de toda alteración de una situación injusta. Lo que se consolida entonces no es la falta de revolución, sino una continuidad de una injusticia, de una inequidad, de una canallada. La revolución pensada como imposible se vuelve superflua, pero la revolución invocada como inevitable se transforma en dogma y burocracia, aun cuando no se concrete. Es tan peligrosa la liviandad inofensiva como el extremismo reaccionario. Y puede que en realidad la revolución no sea ni una cosa ni la otra. Es probable que la revolución sea algo realizable, pero pequeño. Algo posible, pero cotidiano, cuyos alcances no signifiquen un cambio estructural profundo, sino un cambio pequeño que, articulado con otros, quizá algún día, y en perspectiva, signifiquen un cambio más grande. Puede que entonces lleguemos a la conclusión de que sí, la revolución existe, pero no es como nos hicieron creer que era. Y es posible que terminemos dándonos cuenta de que no es la revolución, es la política. Es la política, estúpido. Es la política estúpida. Es la política estúpida. Es la política. Es la política estúpido. Es la política estúpida. Es la política estúpida. Es la política. Hola y bienvenidos. Esto es La Política. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Euge? ¿Cómo estás? Qué semanita, ¿no? De Sí. noticias. No pasaron muchas cosas. esta No, vez, simplemente estuvimos surfeando otra suba del dólar, más fuga de capitales y subada del riesgo país. A ver, no, me parece que estás confundiendo, ¿no? Porque eso fue la semana pasada. También, Ah, también. sí, pero esta semana en vez de lunes negro tuvimos martes negro. Martes negro, lunes negro
un futuro que parece negro. Digamos que podrían nombrar, ¿no? Ministro de Economía, el negro del WhatsApp, sería alguien acorde, ¿no? Para el Tal puesto. vez serviría para renegociar con el FMI, con quien ya no está todo tan bien. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció que se postergará en el pago de algunas deudas y que se iniciará una renegociación con el mismo fondo para ver si se patean para adelante un poquito el tema de la devolución de algunos dólares. Vos sabés que esta renegociación, que viene con el fantasma del default, ¿no? Está ahí el default, la definió el ministro Lacunza de una forma muy particular. La llamó reperfilamiento. Euge, si yo te digo reperfilamiento, ¿para vos qué es el reperfilamiento? El perfilado de cejas conozco yo. No tengo mucha idea del asunto, pero no es eso, tampoco es cambiar la foto de perfil. No, reperfilamiento vendría a ser algo así como decir, no te puedo pagar, pero de una manera, digamos, con camisa celeste, ponele, ¿sí? Pero no te puedo pagar un mango y un poco coacheado en el hablar. Pero básicamente es no te puedo pagar un mango. Vos sabés que, y hablando de reperfilar, a mí me gustaría reperfilar algunas cosas, varias cosas. Reperfilemos. ¿Qué te gustaría reperfilar, por ejemplo? El pago de los servicios. Buenísimo. Luz, gas, alquiler. Se puede reperfilemos el alquiler. Supermercado, reperfilamos. También. Y si seguimos, yo me iría de viaje, todo reperfilando, por supuesto. ¿Sabes cómo paso de canillita a campeón? Sí, podemos reperfilar todo, ¿no? A reperfilar, que llega el default. Otro efecto de esta crisis económica es que se desplomaron los bonos argentinos en todo el mundo. Sí, bueno, vos siempre mirando el vaso medio vacío. Mirá el vaso medio lleno también, porque Macri lanzó un bono de, escuchá, porque no es poca cosa, es un señor bono. Un bono de 5.000 pesos para empleados estatales. ¿Macri también va a cobrar el bono? Pero ¿cómo si se conoció hace poco que aumentó su patrimonio en un 51%? Y bueno, aumentará ahora 51,00000000001, ponele, ¿no? Pero no es solo Macri. Macri, Michetti, Marcos Peña, Garabano, un montón de gente que va. ¿Y Lacunza? Vos sabés que Lacunza, sí, Lacunza Recién. sí. Sí, Lacunza sí, porque llegó ahora, va a cobrar. El que parece que no llegó a cobrar, le hizo mal, la verdad que le hizo mal. Fue Duhovne. Duhovne se fue justo, entonces no alcanza a cobrar. Una cuestión de timing, ¿no? Sí, claro. Igual yo creo que con los 27 millones que ganó con la devaluación, por ahí le alcanza. O sea, logra compensar que no cobra los 5.000 de ellos. Vos sabés, Pablo, que hubo otro bono que también generó polémica por 5.000 pesos. Era el que ofreció el empresario Gonzalo Blasco a sus empleados si Macri llega al balotaje. Soy un empresario agrícola tucumano, pero ¿vos decís que Macri agarrará ese bono? No creo, porque tampoco creo que llegue al balotaje. Las medidas que sí son serias son las que proponen las organizaciones sociales que el pasado miércoles llenaron la 9 de julio para marchar contra el hambre y pedir medidas de contención social. Sí, organizaciones, sindicatos, centrales obreras exigen que la canasta familiar esté por encima de los aumentos y que además los bonos, o sea, que están haciendo tantos bonos, también lleguen a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales. La otra movilización que pisó fuerte fue la 5ª marcha en contra del gatillo fácil que organizaron familiares de las víctimas que están armando un frente para reclamar en contra de la violencia estatal desatada. Sí, Euge, la verdad que se están pareciendo bastante las semanas. Siempre sube el dólar, suben los bonos, aparecen bonos truchos y siempre la movilización callejera. Es así, Pablo. Estar en la calle sí es la política. Es la política estúpida, es la política. Es la política estúpido. Existen muchas economías. La economía clásica, marxista, keynesiana, la economía liberal, estatista, neoliberal, financiera, macro, ortodoxa, estado de bienestar, micro, heterodoxa, anarcoliberal y muchas más. Existe incluso un tipo de economía incomprensible,
que es la economía argentina. Natalia Quiroga, colombiana, pero aquerenciada en nuestro país, docente de la Maestría en Economía Social de la Universidad de General Sarmiento, forma parte de una corriente nueva que plantea una economía feminista, o como la llama en su último libro, economía postpatriarcal. Una economía pensada desde lo cotidiano, desde lo que hacen millones de mujeres y de familias, sin que ese hacer, ese trabajo, entre en el cálculo económico convencional. Una economía productiva y reproductiva, porque reproduce y permite que funcione la vida, aunque los economistas no se den por enterados. Natalia, ¿cómo entender la situación actual en el país desde la economía postpatriarcal? Una pregunta fácil para empezar. Sí. Bueno, súper Hola. fácil. Hablemos del universo y demos 3 ejemplos. Bueno, en realidad creo que lo primero que hay que decir es que hacerse cargo, digamos, que el pensamiento postpatriarcal es necesario para encontrar la salida de a la crisis, nos da las pistas para encarar la manera como el neoliberalismo no solamente es una manera de entender el funcionamiento de la economía, sino sobre todo de entender el lugar que le da a lo femenino y a lo masculino, ¿no? Hablaré mucho sobre mujeres, pero cuando hablo de mujeres hablo de todas aquellas identidades que se adscriben a lo femenino, entendiendo la diversidad que somos. Y creo que lo más importante es entender que lo que hace el neoliberalismo sobre todo es construir la idea de que las condiciones para la reproducción de la vida no son un problema de la economía, ¿no? Entonces, la reproducción de la vida, los servicios públicos, el cuidado, las infraestructuras para la vida cotidiana y todo lo que sostiene lo más importante que es la vida, no es un problema de la economía. Y si no es un problema de la economía, ¿de quién es el problema? De los cuerpos de las mujeres, porque lo que hace el neoliberalismo es que infla una comprensión patriarcal de funcionamiento del mundo y desvaloriza por completo todos los circuitos que garantizan la vida cotidiana. Y eso lo que produce es que las mujeres con nuestros cuerpos agotadísimos, después de 4 años de neoliberalismo brutal y con la imaginación, la creatividad y sobre todo las horas de no sueño, ¿no? Por la multiplicidad de tareas que encaramos, empezamos a resolver la vida. ¿Y cómo se resuelve la vida? Trabajando más, buscando con los pocos recursos que hay resolver las necesidades, cuidar de que nuestras unidades domésticas o nuestros tejidos comunitarios no se deterioren las condiciones, armando ollas populares, armando bolsones comunitarios, organizándonos, pero eso que es tan importante y es lo que permite que la Argentina se esté sosteniendo en este momento, que tiene que ver con la economía popular, con la economía social y solidaria. El neoliberalismo ha dicho, eso no es un tema de la economía, es un problema de las mujeres. Que las mujeres sigan expandiendo al infinito su tiempo de trabajo para sostener la violencia que esta política económica imprime en lo cotidiano. Entonces, por eso cuando hablamos de pensar en una economía postpatriarcal, pensamos en una economía donde la vida sea el centro de la preocupación de lo económico. Hoy, donde se fugan los capitales, las reservas salen a mares todos los días, tenemos un gobierno que es capaz de usar todas las reservas para sostener que sus amigos especuladores saquen la riqueza producida en el país, pero que le parecía inmoral mantener los presupuestos para la educación pública, le parecía inmoral sostener una jubilación en un monto decente, acabó con la jubilación para las amas de casa, le parecía súper inmoral tener una asignación universal por hijo que le dé dignidad a las niñas y niños que nacen en el país. Entonces, lo que tenemos es una forma de entender el mundo donde la vida se desvaloriza por completo, pero las ganancias de los monopolios y de las empresas especuladoras, esas sí son sagradas. Ahí sí vamos a gastar todas las reservas que haya que gastar. Básicamente es pensar una economía que tenga más humana, si se puede decir, que tenga en cuenta a las personas. Por supuesto, y que además desnaturalice que las mujeres tenemos que sostener la vida. Yo creo que se trata de pasar de una economía a favor de la especulación a una economía que se haga cargo del cuidado,
Yo siempre digo que no necesitamos pensar en una economía del cuidado, sino una economía que nos cuide. Es decir, que las mujeres seamos liberadas de esta responsabilidad de la reproducción, sino que el problema de la reproducción, del cuidado, de lo doméstico, de las condiciones para la vida, sean un problema de toda la sociedad. A ver si entendí algo y traducido a términos macroeconómicos. Sería que el patriarcado se declara en default, ponele algo así. Claro, me parece que lo tenemos que llevar al ok. default, digamos, ¿no? Bien. Porque el patriarcado es un sistema con una capacidad de mutación impresionante. Por eso, en este momento es muy importante que pensemos cuál es la salida de la crisis, ¿no? Y la salida de la crisis no puede pasar por naturalizar con subsidios dirigidos a la familia, subsidios que reifican el lugar de la mujer como cuidadora. Lo que necesitamos es volver a una economía que sitúe el mundo del trabajo como un mundo no solamente bajo las condiciones de subordinación del sistema capitalista, porque las grandes empresas sacaron la plata del país. Lo que tenemos que fortalecer son las formas de trabajo autogestionadas, autónomas. Ya sabemos, y este país lo ha demostrado con mucha capacidad, que los trabajadores y las trabajadoras saben organizar el mundo de lo productivo. Lo que pasa es que no tienen todos los subsidios que el sistema financiero que tiene y que los grandes monopolios tienen. Necesitamos un Estado que realmente sea solidario con las actividades autogestionadas, la economía popular, la economía social y solidaria. En realidad es algo más sencillo lo que necesitamos, es una verdadera democratización de la economía. Natalia, me gustaría irme un poco hacia atrás y buscar algún origen de alguna cosa. Te iba a preguntar sobre qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero prefiero ir a una cosa más compleja. ¿Qué fue primero? ¿El machismo o el liberalismo? ¿La sociedad capitalista o la sociedad patriarcal? Bueno, aquí citamos a nuestra queridísima Rita Segato, que nos ha venido contando cómo el sistema patriarcal hunde sus inicios, sus raíces en el comienzo de la humanidad. Lo interesante es que el sistema patriarcal como sistema de dominación ha tenido la capacidad de mutar, y en este momento lo que tenemos es que este sistema neoliberal de especulación financiera, de expoliación y de captura del valor se sostiene en una lógica patriarcal. Y eso es lo interesante, que el patriarcado puede mutar. Y por eso la intención es hablar de una economía postpatriarcal, porque el capitalismo sin tercerizar las condiciones de reproducción y de cuidado en las mujeres no se sostiene, porque ahí hace agua, no hay gobernabilidad posible. Por eso pensar en una economía no neoliberal, una economía que pone en el centro de la vida, es necesario pensar en una economía postpatriarcal. O sea, el capitalismo se ha sostenido invisibilizando la economía doméstica, que básicamente ha sido durante siglos sostenida por las mujeres. Sí, y además también con algo muy importante, porque esa lógica de pensar que la solidaridad, el respeto, el amor, el cuidado, la empatía no son un problema de lo económico, lo que premia y lo que configura es un sistema económico brutal, de codo a codo, de pasar por encima de los otros, una economía del egoísmo, como dirían los neoclásicos. Entonces, lo que necesitamos también es feminizar la economía, es decir, darle esos valores que han sido adscritos a las mujeres, convertirlos en formas de pensar la organización de la sociedad. Por eso el pensamiento feminista es un pensamiento tan potente, porque nos permite dar una salida a la crisis que realmente sea una salida que supere las partes más nefastas de este capitalismo. Las relaciones económicas, la economía, rige cada acto de nuestras vidas, ¿no? Ahora, sin embargo, hay un mandato o una imposición, digamos, desde el establishment, de decirnos que la economía es una cosa compleja, que hay que no la puede entender cualquiera. ¿Eso es parte de esta economía patriarcal? Sí, por ejemplo, el decir, digamos, o convertir en algo del bien común, o decir o justificar, digamos, la destrucción de todo un país para sostener las tasas de interés de primero los LEVAX y luego las LELIQs, es muy interesante, porque son nombres que hacen que las personas no entiendan, digamos, cómo
toda la riqueza producida por una sociedad es usada para pagar tasas de interés del 75%. ¿Cómo se sostiene eso? ¿No? ¿Qué argumento puede sostener que no se puedan subsidiar los alimentos, que no se puedan, que los hospitales estén desfinanciados, que las cloacas no se hayan hecho en el conurbano, pero se mantienen las tasas de interés del 75%? Entonces es muy importante que los temas económicos en realidad son asequibles a todas las personas. Hay un interés por no hacer un trabajo de pedagogía, un trabajo de que las personas puedan trabajar sobre lo económico. O sea, yo creo que hay que denunciar la forma autoritaria y tecnocrática en la que se ha construido lo económico, porque lo económico no puede estar ajeno a la política. La política democrática tiene que intervenir en la forma como se construye la economía. Y en este gobierno estamos bajo el autoritarismo de las finanzas especulativas. Y contra ese autoritarismo es muy importante que nos pronunciemos, porque el FMI tiene todo el interés, digamos, en que este gobierno autoritario de lo económico se mantenga, aunque vayamos a las elecciones, aunque vayamos a las urnas. Hablaste del FMI, no puedo dejar de pensar que venimos de una directora del FMI a otra directora. ¿Eso cambia en algo en la economía patriarcal, tener una directora, dos directoras seguidas en el Fondo Monetario Internacional? Esa pregunta es muy buena porque siempre no falta el momento en que alguien te dice, pero si las más machistas son las mujeres. ¿No? Ese comentario sí, y hay racistas que son personas negras e indígenas, y hay personas en situaciones muy precarias que votaron a Macri, o sea... Sí. Bueno, sí, ya sabemos además, lo hemos hablado en este programa en otras ocasiones, que haya mujeres no es garantía de feminismo, eso desde ya. Bueno, Condoleezza Rice fue una secretaria de Estado, ¿no? Claro. Que bombardeó cuanto país se le puso delante y era negra, mujer, y era quien mandaba la política exterior norteamericana en los momentos nefastos. Pero bueno, no. Pero tengo que aprovechar. La respuesta es no. No, entendí. No, en realidad tengo que aprovechar tu pregunta para plantear una cosa, y es: el patriarcado como sistema hegemónico produce femineidades acordes con las necesidades patriarcales, femineidades que reproducen. Sumisas. Exactamente. Por eso necesitamos, y en eso es muy importante el rol de los medios de comunicación, conocer mujeres que construyan otras formas de autoridad, ¿no? Y por eso es clave, digamos, mujeres que vengan del movimiento feminista, porque son mujeres que han construido sus conocimientos, sus pensamientos con otras, ¿no? Por ejemplo, lo interesante de este planteamiento de la economía postpatriarcal no es que fue un proceso solitario, cayó la manzana en la cabeza y la economía postpatriarcal, no. En las noches esperando la votación por la ley del aborto, en las marchas, corriéndole a la policía, haciendo la pancarta con las otras, es algo que se construye en lo colectivo, en la calle, en las marchas, en la movilización. Y bueno, por eso es importante, sí, necesitamos más mujeres. No puede ser que haya un gabinete en el próximo gobierno donde la única mujer que haya sea la del Ministerio de la Mujer. Necesitamos mujeres con una perspectiva feminista y varones también que tengan una perspectiva feminista, ¿no? O sea, varones que digan: tenemos que apoyar la ley del aborto porque es un problema de salud pública. Necesitamos que la persona que maneje el Ministerio de Economía diga: no podemos salvar a los bancos cuando tenemos una crisis que implica la recuperación del mundo del trabajo. Y esta recuperación no se va a hacer con los monopolios y las grandes empresas que fueron las que fugaron. Vamos a recuperar la economía dándole fuerza a la economía social, a la economía popular, en donde las mujeres están presentes. Y dándole a esas mujeres que están impulsando las iniciativas lugares de poder. Porque ahora lo venimos pensando con las compañeras, estamos en un riesgo enorme, y es reiterar la salida del 2001. ¿Cómo fue la salida del 2001? Una salida donde efectivamente hubo un cambio en el papel del Estado,
pero donde las mujeres y su forma de entender el mundo fue excluida. Entonces las mujeres vuelven al barrio, las mujeres vuelven al territorio, pero no tienen vocería política, no tienen representación, y lo que es más grave, su forma de entender la relación entre la economía y sociedad es borrada, porque sale una política pública domesticadora para que la economía en mayúscula no se toque. La economía de los bajos recursos, de los pocos instrumentos económicos, es la economía de las mujeres. Nosotras necesitamos también pensar la macroeconomía. Me quedé pensando en esto que dijiste sobre la política, ¿no? Y pienso en aquella frase que fue como el lema de la campaña de Bill Clinton, que decía: es la economía estúpido. ¿Es la economía o es la política? Bueno, como vengo de la maestría de Economía Social, siempre en la maestría de Economía Social leemos mucho a un autor que se llama Polanyi, y Polanyi lo que plantea es que lo que hace el sistema capitalista y que profundiza el sistema neoliberal es la autorregulación del mercado. La autorregulación del mercado es lo que ha pasado en este gobierno, un proceso por el cual la economía y los mercados, en particular los mercados, sobre todo los mercados especulativos, se diferencian por completo, se distancian de las necesidades sociales, ¿no? O sea, esta locura que podemos gastar todas las reservas del país para sostener la fuga de capitales, no le podemos poner un freno a la fuga de capitales, pero es inmoral sostener jubilaciones dignas, o es inmoral que los servicios públicos tengan una correlación con los ingresos de la población, o que los alimentos tengan una correlación con los ingresos de la población. Eso que se llama subsidiar, eso es inmoral. Entonces lo que encontramos es eso, un proceso por el cual los mercados se distancian de la política, y la política entendida como la posibilidad democrática de tomar decisiones que generen un bien común, y un bien común en un sentido amplio. Ahora pienso, justamente para ir en contra de esta autorregulación de los mercados que mágicamente se acomodan, y siempre, ya sabemos, se acomodan siempre para un mismo lado, y tal derrame que también sabemos y está más que comprobado, por más que machaquen con que no sucede, digo, ahí entra en juego la política. La política es el factor que debería entrar para regular y redistribuir. Claro, y sobre todo la posibilidad de recuperar el espacio de la economía como un espacio de intervención social. Claro. Felizmente en la Argentina tenemos un pueblo con una enorme capacidad de movilización. Si no hubiéramos estado tanto tiempo en la calle contra los tarifazos, todo lo que significó la radicalización de las demandas que denunciaban, digamos, la política económica por parte de las economías populares, sociales y solidarias, hubiera sido todavía más nefasto este gobierno, lo que significó la denuncia del movimiento de mujeres sobre acabar, digamos, el plazo para la jubilación de amas de casa. Entonces, esos son ejemplos que muestran cómo efectivamente hay una pugna de la sociedad por volver a garantizar, digamos, lo económico como un espacio de lo democrático. Pero es muy importante denunciar o recuperar una idea de la economista Joan Robinson, que decía: la economía es muy estratégica, es muy importante, y por eso no puede ser un espacio de dominio solamente de los economistas, ¿no? Y los economistas en masculino. Lo que necesitamos es que todas y todos recuperemos un sentido de una economía que está volcada a resolver las necesidades, como tanto decimos en la maestría de Economía Social. Permanentemente Euge, mi compañera, habla de los feminismos, ¿no? No del feminismo, sino de los feminismos. Ahora, dentro de esos feminismos, ¿se puede pensar en un feminismo que no contemple lo económico? Digo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la votación por el aborto hubo gente que está en contra del modelo neoliberal que votó en contra, y gente que está a favor que votó a favor.
¿Cómo es eso? Yo creo que es muy interesante y me parece que hay una enorme disputa por el sentido del feminismo, ¿cierto? Porque si ustedes recuerdan, en las primeras movilizaciones que enunciaban el feminicidio, Tinelli podía salir diciendo ni una menos. Y hoy, por fortuna, el fortalecimiento de los contenidos de ese feminismo hacen que Tinelli ya no pueda salir a decir esas boludeces, porque es un ejemplo de lo que es una forma patriarcal de reproducir el desprecio hacia las mujeres, ¿no? O sea, un programa como el de Tinelli permite entender por qué las mujeres no son valorizadas, porque son puestas en un lugar para ser descuartizadas. Es un poco un programa Frankenstein. Entonces, yo creo que es muy importante recuperar y reconocer la pluralidad que significa el feminismo, pero el feminismo que estamos nombrando acá, el feminismo que se pasea en las calles y no necesariamente en las instituciones multilaterales, es un feminismo muchísimo más insurgente. Es un feminismo que denuncia la violencia sobre el cuerpo de las mujeres y no solamente la violencia física, sino también la violencia de una política económica que está produciendo que nuestro tiempo de trabajo se multiplique al infinito, pero que también produce que los varones frustrados, porque este patriarcado neoliberal ya no les permite el lugar de prestigio y la superioridad masculina que exige el sistema patriarcal, descargan toda esa violencia contra las mujeres que están cerca. También la crisis económica es una crisis sobre el cuerpo de las mujeres. Por eso muchos de nuestros lemas son: esta crisis no la podemos seguir pagando las mujeres. Esta crisis la tiene que pagar el sistema financiero y este gobierno, que tiene responsables clarísimos en la devastación que estamos sufriendo acá en Argentina. Hablamos sobre que si es la economía, si es la política. Este programa se llama Es la política. Es la y política. Es la justamente la pregunta que hacemos para terminar siempre al final es la misma. Natalia, ¿qué es para vos la política? La política es un espacio que tenemos que recuperar, es una lucha. Creo que lo que estamos haciendo desde el movimiento feminista es lograr que la política, como la economía, no sea un lugar de los expertos, además en masculino, sino que sea un espacio para que esta diversidad de personas que habitamos en las sociedades podamos hacer visibles nuestras demandas y podamos construir una sociedad justa, ¿no? Y una sociedad justa no es siempre una sociedad igualitaria. Es una sociedad justa, es aquella que no tolera las situaciones de opresión y las situaciones de desigualdad e injusticia sostenidas en el tiempo. Entonces, es una política muy activa, no es una política para expertos, sino es una política para que todos podamos salir a la calle, decir, y que tengamos la fuerza para que la salida de esta crisis no sea una salida que recaiga sobre el cuerpo de las mujeres. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Y feminizando y por ende socializando la economía y la política, Siempre. se nos va a otro programa. Nos encontramos la próxima semana. Sí, aquí. Esto es la política.